Hola y bienvenidos a Un año en la Biblia. Mi nombre es Carlos Lira y estoy muy contento de estar en el día 84. Y vamos a leer sobre Deuteronomio, el capítulo 4, el Evangelio de Lucas, un poco de el capítulo 6 y 7, luego el Salmo 68 y el Proverbio 11:28. Me acompañan en Deuteronomio capítulo 4, donde Moisés llama a Israel a la obediencia. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñar. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal Peor. Ahí, el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de que todos esos decretos, exclamaron: ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon en el pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que lo cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde el medio del fuego en el monte Sinai. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provocará su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán ahí poco tiempo y después serán destruidos por completo. Pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Ahí, en tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde ahí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia, desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora.
y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto o oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú, y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Esto fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí, en la tierra, para hablarte desde ahí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes, así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo, a ti y a tus hijos. Les doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra, que el Señor tu Dios te da para siempre. Luego Moisés apartó 3 ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente y sin enemistad previa, podía huir a una de esas ciudades para vivir a salvo. Las ciudades eran Bezer, situada en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén; Ramot en Galaad, para la tribu de Gad; y Golán en Basán, para la tribu de Manasés. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas. Las leyes, los decretos y las ordenanzas que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, mientras acampaban en el valle que está cerca de Bet Peor, al oriente del río Jordán. Anteriormente, en esa tierra habitaban los amorreos bajo el gobierno del rey Sejón, que reinaba desde Hesbón. Pero Moisés y los israelitas aniquilaron junto con su pueblo cuando salieron de Egipto. Israel se apropió del territorio de Sejón y del territorio de Og, rey de Basán. Estos eran los 2 reyes amorreos al oriente del Jordán. De modo que Israel conquistó toda la región, desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, hasta el monte Sirón, que también es llamado monte Hermón. Además, conquistaron la ribera oriental del río Jordán hacia el sur, hasta el Mar Muerto, al pie de las laderas del monte Pisga. Del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6, empezando en el versículo 39. Luego Jesús le dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás la suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro Welcome de su mal to corazón. another guided Lo que uno prayer. dice brota de lo que hay en el We're corazón. so glad Así you're que, here. ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando Consider no for hacen a lo que les moment digo? there's so many different things you could Les be doing mostraré right now. cómo es cuando una persona viene a mí, And escucha mi yet, enseñanza y después la sigue. you Es como una are persona que, intentionally para construir creating una casa, space cava and hondo taking y echa time to los cimientos connect with sobre your roca sólida. Creator. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean Consider for contra a esa moment casa, thousands esta of queda people intacta today porque will está bien listen construida. Pero el que alongside oye you y no obedece es como una persona que and construye actively una casa sobre el engage suelo sin in their cimientos. relationship with Cuando las aguas de Jesus la inundación through azoten this esa casa, prayer. se derrumbará en un montón de escombros. Lucas capítulo I 7. want our attention to turn Cuando to this Jesús terminó de word, decir todo eso, la gente unreasonable. regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un Unreasonable. oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, Jesus' envió a unos love respetados for ancianos judíos humanity a pedirle is que fuera a sanar a su unreasonable. esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al His hombre. mercy Le dijeron, si is alguien so merece tu ayuda es él, unreasonable. pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para It nosotros. truly Entonces doesn't Jesús fue make con ellos. logical Pero junto antes de que llegaran a la sense. casa, el oficial envió a unos amigos a decir, You cannot Señor, no te reason molestes en venir a your mi casa, way into His porque no soy love. digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno It's de ir a tu unreasonable. encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde It's estás y greater mi than siervo se sanará. Lo anything sé here on this porque estoy planet bajo la that we autoridad de could mis oficiales superiores y consider. tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que And decir, so what not a vayan better y ellos way van, o to vengan y ellos vienen. Y si les pray, digo a mis esclavos, hagan meditate, esto, and lo worship hacen.
Al oírlo, than to Jesús quedó consider the asombrado. Se unreasonable love dirigió a of la God. multitud que lo seguía y les digo, no he visto una fe If you're como like esta me, en todo you've made Israel. mistakes, Cuando los amigos del oficial regresaron a la fallen, casa, encontraron al you've esclavo missed the mark. completamente sano. Canten alabanzas a Dios y a su If you're nombre. like me, Canten alabanzas at times you en feel alta voz undeserving al que cabalga sobre las nubes. of a perfect Su nombre es el Savior's Señor. love. Alégrense en su presencia. Padre de los And if you're huérfanos, like me, defensor de las viudas, este es Dios y su you morada es have santa. often thought, Dios how ubica a can los I solitarios en earn familias, pone en this libertad a los love? prisioneros y los llena de alegría. Pero la But the rebelde truth no hace is, vivir en una Christ's tierra unreasonable abrazada por love nosotros. is a Oh Dios, gift cuando sacaste tu pueblo de that is Egipto, not earned or cuando deserved. marchaste a través It de is las tierras freely baldías, given. la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia a raudales. Delante de ti, Let's thank el Dios God del Sinaí, for His delante de unreasonable Dios, love today. el Dios de Israel. Enviaste lluvia en abundancia, oh Let's Dios, use this para time of refrescar la prayer tierra agotada. as a time of worship, Finalmente ahí se estableció tu pueblo, worshiping y con a abundante God whose love cosecha, is Dios, unreasonable, proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la unearned, palabra y un unmerited. ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos With the y sus blank ejércitos space, huyen mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los would que you vivían entre los rediles worship? encontraron tesoro. Palomas con alas de plata y plumas Worship de oro. through El gratitude, Todopoderoso esparció los reyes enemigos como worship una through tormenta de nieve thanksgiving. que sopla en el monte Salmón. Las montañas de Basán Maybe son majestuosas. there's a como worship esas cumbres song you altas know que that you llegan can al just cielo. sing Oh, montañas line or two empinadas, ¿por qué miran con envidia el that monte thanks Sión, God donde Dios decidió vivir, donde for el His Señor vivirá unreasonable para love siempre, rodeado in de your incontables life? millares de carros de Go guerra? ahead. El Señor llegó al monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos. Recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá ahí, en medio de nosotros. Proverbios 11, versículo 28. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Una fe que asombra a Jesús. Hace poco escuché a Christine Caine compartir un mensaje muy retador, donde decía que muchos creyentes se han enfocado en buscar asombrar a todos los demás, menos a Dios. Compartía de que existe una clase de fe que asombra a Jesús. Y ponte a pensar en esto. No sé si alguna vez te lo hayas preguntado, ¿no? ¿Qué tendría que pasar realmente para que Jesús se sorprenda contigo? O sea, imagínate Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra. Multitudes, milagros, gente religiosa, ya de todo, ¿verdad? Y dentro de todo su contexto, hubo un momento donde dice la palabra que se asombró. Realmente hubo dos momentos, pero el día de hoy quiero centrarme en el momento de la fe que asombra a Jesús. Y vamos a aprender el día de hoy que la fe que asombra a Jesús no es la del que sabe más, ni del que tiene más conocimiento, sino del que aprende a confiar en Él y obedece sin negociar. Lucas capítulo 7 versículo 9 dice: al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y les dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y el punto que entendemos aquí es que la fe es confianza valiente. Esta es la historia de este oficial romano, donde su esclavo estaba enfermo, estaba a punto de morir y manda a estos respetados ancianos judíos a pedir que lo sanaran a Jesús. Y luego ellos dicen: no, hombre, si alguien merece esto, él ama al pueblo, él ha construido hasta una sinagoga. Te pones a pensar, oye, qué increíble la vida del fruto, ¿no? Alguien que no era judío estaba a veces enseñando mucho más de lo que se supone que sabían cómo vivir separados para Dios. Pero bueno, llega y en camino va y llega este oficial y dice: espérame, no tienes ni siquiera que venir. Yo no tengo el honor, ¿no?, de que vengas. Solamente pronuncia una palabra y desde donde estás vas a sanar. Le decía: tú tienes la autoridad, tú tienes el poder y yo tengo fe en que tú puedes. Yo te creo. Y al oírlo Jesús quedó asombrado. Entonces, ponte a pensar qué fue lo que asombró a Jesús. Y obviamente el oficial romano no estaba confiando en su posición de autoridad, su reputación, sus buenas obras que lo tenían bien catalogado incluso ante el pueblo judío. Lo que asombró a Jesús fue su fe, su obediencia y el cómo descansó en su autoridad. Es decir, que confió en Él plenamente. Porque a veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. La fe es la confianza de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y este oficial romano tenía una confianza valiente, segura en Jesús. Él sabe que a través de Él todo fue creado y todo lo puede.
Y hay otro punto importante. El oficial entendió claramente autoridad. Él dice, yo también estoy bajo autoridad. Y esa es una fe madura, una fe que incluso ni necesitaba ver, ni sentir, ni controlar, creer que Jesús tenía la autoridad. Pero quiero decirte algo, si Jesús sí es autoridad, entonces su palabra es suficiente. El oficial romano lo entendió y entendió que Jesús es Salvador, pero también es Señor. Él sigue estando en el trono, Él es quien todo lo puede y es un nombre que está sobre todo nombre. Pero viene algo incómodo un poco después. Jesús, la verdad es que no se sorprende por la incredulidad del mundo. Aquí se sorprende por la fe de alguien que ni debería tenerla, ¿no? A veces el problema no es la falta de información. El problema no es que no sabes. El problema es que no haces caso. El problema no es que no tengamos el conocimiento, sino que no queremos obedecer. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Dicen, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué hacen lo que quieren? ¿Por qué nada más quieren tal vez quedar bien conmigo? ¿Por qué me escuchan y dicen que me entienden, pero luego van y hacen lo que les plazca, ¿no? Y explica que una persona que escucha y sigue está sembrado sobre roca sólida. Es como una casa con cimientos, que aunque venga el viento no se caerá. Pero si no, vendrán las dificultades y se desestabilizará. Está haciendo un llamado a obedecer. Yo quiero preguntarte hoy, ¿a qué le estás dando la vuelta? ¿Dónde no quieres escuchar y obedecer a Dios? Porque yo quiero recordarte que Dios tiene siempre algo mejor para ti. Quiere prepararte y alinearte con su propósito. Y yo, no sé tú, pero yo quiero tener una fe como la del oficial romano. Una fe que asombre a Jesús. Que deje de preocuparme de estar asombrando a los demás y vuelva a enfocarme en cómo poder asombrar a mi Dios. Y en Deuteronomio, el capítulo 4 que leíamos, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, escucha con atención y obedece. Cuando recién leíamos, ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte, obedécelos para que vivas y que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. O sea, le está diciendo algo bien simple, solamente obedezcan a Dios. Vas a entrar a la tierra prometida, es algo que les dije que iba a suceder y va a suceder. Pero a ellos se les olvida, agregan, quitan, adaptan. Más adelante dice, no agregues ni quites nada a estos mandamientos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que te doy. ¿Cómo puedo tener la fe del oficial romano? ¿Cómo puedo obedecer? Punto número 1, no le agregues ni le quites, ni de tus ideas, ni de tus ganas, ni de lo que a veces creemos que nos conviene. Y eso aplica para hoy, porque si somos honestos, si eres honesto, a veces nos cuesta creer en Dios y obedecerlo tal como dice. Y justo hablaba con un amigo hace poco, ¿no? Y estaba en el mensaje que compartía el pastor Ricky el domingo. Dios ponía en mi corazón un siguiente paso. Le dije, amigo, tu siguiente paso es ser parte de la iglesia, de esta comunidad de creyentes, de empezarte a congregar. Les he estado dando vueltas a este tema. Y después esto nos llevó a una conversación un poco más profunda, ¿verdad? De, bueno, ¿por qué? Pues simplemente porque pues así Dios lo diseñó, así Jesús lo quiso. Jesús dio su vida por la iglesia y viene por su iglesia, y a veces nosotros creemos que sabemos más. Yo puedo vivir una espiritualidad sola, yo puedo tener mi propia relación con Dios solo, yo puedo y empiezo yo a hacer mis ideas. Porque cuando le agregas o le quitas a Dios, pues ya realmente no estamos siguiendo a Jesús, no estamos siguiendo a Dios, sino nuestra versión de Él. Les está diciendo en este tema más adelante, no se hagan ídolos, tengan cuidado, ¿no? Acuérdense que Dios es un fuego devorador, es celoso, o sea, y nosotros a veces en este tema y por no escucharlo nos empezamos a hacer ídolos. Y ídolos no necesariamente es la imagen o la estatuilla, ¿no? Es lo que tiene nuestro corazón, lo que creemos que nos puede dar, lo que solamente Dios nos puede dar. Pero bueno, hay otro punto que es importante y lo segundo que vemos es que les está recordando con quién están hablando. Les está diciendo, hey, recuerda con quién estás hablando. Dios les está diciendo, recuerda quién soy, lo que he hecho contigo, de dónde te saqué, que estoy cerca, que yo soy el que te va a llevar. Es decir, recuerda que soy Dios fiel. ¿Y qué pasa? Cuando se nos olvida quién es Dios y cómo es Dios, muchas veces nos lleva a distorsionar y querer cambiar lo que nos dijo. Porque cuando yo entiendo que tengo un Dios fiel, un Dios que me ama, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que reina, entonces lo puedo obedecer. Les preguntaba, ¿no? ¿Qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos? ¿Qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas como ustedes? Y luego les dice, asegúrense de nunca olvidar lo que han visto con sus ojos, cuéntenselos a sus hijos, transmítanselos, jamás se les olvide que estuvieron con Dios en el monte Sinaí, de que Él les mostró las cosas para que sepan que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Qué increíble les está diciendo. A ver, yo sé que se les va a olvidar, compártanlo, entiendan, recuerden lo que han experimentado, porque ser cristiano es experimentar a Dios. Es también transmitir lo que es Dios, cómo es Dios y cómo se ha revelado.
Porque la verdad es que nadie se aleja de Dios de golpe. Alguien decía, si te alejaste con Dios, si te alejaste de Dios, no fue Dios quien se movió, ¿no? Pero muchas veces nos alejamos poquito a poquito, como la anécdota de la ranita, ¿no? Si echas una ranita a un agua hirviendo, pues brinca rápidamente que está hirviendo, pero si le echas un agua tibia y le vas subiendo poco a poco, ni cuenta se da y poco a poco se cose, ¿verdad? Y así nos alejamos poco a poquito, ajustando la verdad a lo que me conviene, negociando con la obediencia, esto sí, esto no, suavizando lo que Dios dice, ¿no? Y en este tiempo vemos una y otra vez cómo el pueblo que lo tenía todo falló. Pero un romano, un oficial romano, alguien de fuera, un gentil, un no judío, alguien que no estaba separado, lo entendió todo. Porque si somos honestos, a veces tú y yo somos más como Israel. Olvidamos, negociamos y queremos comprometer, obedecer a medias. Pero Dios no se rindió. ¿Y cómo sabemos esto? Envió a Jesús. Y vino no solo como sanador, vino como Señor y Salvador. Aquí mismo decía desde Deuteronomio, dice, desde ahí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas estas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y lo escucharán, y escucharán lo que Él les dice. Porque el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. ¡Wow! El oficial romano no quiso agregar, no quitó, no negoció, no le importó lo que pensaran los demás, si se veía ridículo, el miedo a que cómo le estás pidiendo al rey de los judíos, qué onda. Él puso su mirada en Jesús, confió en que en él podía y que él era la autoridad y estuvo dispuesto a escuchar y obedecer. Le dijo, di una palabra y yo confío. El día de hoy quiero retarnos con una pregunta. No se trata de si creemos o no en Jesús, porque muchos de los que estamos aquí conectados creemos con todo nuestro corazón que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que quiero preguntarte es si confías en Él lo suficiente para obedecerle. Si confías en Él lo suficiente para creerle con fe valiente. Si confías en Él lo suficiente para que sea tu autoridad y para volverle a entregar el gobierno de tu vida. Es un reto para que no tratemos de impresionar a la gente con nuestra fe, sino mejor tratemos de impresionar a Jesús con nuestra fe. ¿Cómo sería nuestra vida si nuestra fe asombra a Jesús? Acompáñame a orar para cerrar. Gracias, Dios, porque el día de hoy nos recuerda lo importante. Alinea nuestro corazón a ti. Levanta, Señor, nuestra mirada de cualquier otra cosa que nos esté impidiendo. Espíritu Santo, el día de hoy llévanos a asombrar con nuestra fe, con la manera que creemos a Jesús. Gracias por todos los que escuchan. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.